Amados hermanos, Shalom, quiero compartirle una palabra hebrea muy interesante que tiene que ver con esta prueba número 2 antes de llegar al Shavuot, que está en Éxodo 15, en el verso 22 al 27. Dice que el pueblo anduvo por el desierto 3 días y que no hallaba agua. Y dice que llegaron a Mara, ese nombre significa amargura, pero que no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Elohim y él le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Aquí vemos claramente que este árbol pues es Yeshua, las aguas dulces, las aguas de vida. Y ahí mismo nos habla de estatutos y ordenanza y de una prueba. Entonces, luego le dice que si escuchan, oyen y obedecen atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres, o sea, hacedor de la palabra, lo recto delante de sus ojos, y le diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, que ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Las palabras sanan. Y luego dice, verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y pareciera como que este verso está allí como adicional, como que tiene que ver con todo lo que se está hablando aquí. Pero aquí podemos ver un simbolismo de las 12 tribus que son selladas para dar agua a las palmeras. Las palmeras simbolizan a los justos, el 70 simboliza naciones. Y Apocalipsis 7 nos habla de 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel que son sellados. Y luego nos habla de una gran multitud de todo pueblo, raza, lengua y nación, que dice que ellos son lavadas sus ropas en el pacto, en el nuevo pacto, en la sangre del Cordero. Y dice en el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, los va a guiar, los va a alimentar. Y dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Entonces, es como que hay un desierto y que en este desierto hay 70 palmeras que necesitan agua y están las fuentes. Entonces, es como que el Abba provee esas aguas a su pueblo, a las naciones, en el desierto que se viene, que es la gran tribulación. Entonces aquí en Apocalipsis 7 vemos que sus ropas son emblanquecidas en la sangre del Cordero. Sangre, agua, espíritu, palabra es lo mismo. Entonces hay una palabra para fuente, de donde procede también Ajim, que es Mayan o Mayeno o Mayaná, que se le agrega una mem. La mem hebrea significa desierto, caos, aguas, y el agua es vida, pero también sangre, o sea, la sangre del pacto, las aguas, la palabra, Yeshua, las fuentes, el espíritu, que en tiempo de la tribulación dice que Yeshua, que es el Cordero, va a guiarlo, los va a pastorear a estas fuentes de agua de vida. Entonces, si leemos en el verso 16, dice que ya no tendrán hambre ni sed, y que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero los guía a esta fuente. ¿Quiénes son las fuentes?
Es evidente que las fuentes son estos sellados que de su interior correrán estos ríos de agua viva para que el pueblo en el desierto, en su sed, puedan encontrar esta saciedad, su alma, puedan conocer a Yeshua, puedan entrar en el pacto y puedan tomar de las aguas dulces, porque va a haber aguas de lágrimas amargas. Y ese árbol de olivo pues simboliza a Yeshua y su pueblo va a hacer este trabajo. Por esto es que son sellados. Ahora, esta palabra mayan o mayeno o mayaná en el hebreo es 4599 y es fuentes o una fuente o un manadero que viene de Ajim, que es la misma palabra que está en aquellas 12 fuentes. Y allí también, como les había dicho, tiene que ver con vigilar, observar o revelar, o el ojo que está mirando, ¿verdad? Con agrado. También esta palabra, mayan, es como si fuera una fuente de donde nace algo. O sea, una fuente fiable de conocimiento o de donde se provee algo. O sea, es como donde se origina algo que va a satisfacer. O sea, tiene que ver, así como tú dices, la fuente del conocimiento. Entonces, la fuente es Yeshua. Abacadosh es la fuente inagotable de Espíritu Santo, esos ríos de fuego, esos manantiales de agua. Nosotros venimos a ser como esos estanques que Él llena para nosotros con la palabra, dar agua a su pueblo en el desierto. Estos versos que le voy a explicar ahora le van a dar más sentido a lo que le estoy diciendo. Y aquí podemos ver cuál es la labor que tienen los 144,000, o sea, Israel en el tiempo de la tribulación. Miren, en Salmos 114, verso 8, dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Estamos hablando de Yeshua, que es la roca de donde brotan esas aguas, aguas de vida. Salmos 87:7. Y dice, y cantores y tañedores en ella dirán, está hablando de Israel, todas mis fuentes están en ti. Pueden leer el contexto, yo solamente le estoy mencionando dónde está. Y es la misma palabra, mayan. Salmos 84:6. Esto habla de su pueblo. Dice que va atravesando el valle de lágrimas. Y que cuando va atravesando este valle de tribulación de lágrimas, dice que se cambia en fuente, en mayán. ¿En fuente de qué? De veracá, de bendición, cuando la lluvia, y aquí para la lluvia es el moré, Yeshua el Maestro, llena los estanques. Tus lágrimas se convierten en agua de bendición para otros en ese desierto. Porque dice que buscarán aguas y no las van a encontrar, pero el Padre va a proveer y es como que el pueblo va a estar buscando esas aguas, pero Yeshua le va a guiar hacia una fuente y esa fuente eres tú. Él te va a llenar de esas aguas, que es la palabra que le va a dar sanidad a esas almas. En Isaías 41 lo explica bastante bien. Yo nada más le voy a leer 2 versos, pero lo puede leer el contexto. Dice, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. O sea, es como hay un desierto, están buscando la agua, pero no la hay. Pero ¿qué dice Apocalipsis 7? Que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a esa fuente de agua. Entonces dice, yo, Yahweh, los oiré. Yo, el Elohim de Israel, no los desampararé. Es como que alguien está en un desierto, tiene esa sed de él, ¿verdad? Las aguas de vida eterna, y entonces dice que Él lo escucha en su lágrima, ¿verdad? Dice que van a derramar oración cuando sean castigados en la tribulación, y como que Él diga, te escuché,
Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, te voy a guiar a esta fuente de agua, porque este hermano o esta hermana pasó su proceso de lágrimas y llenó su fuente y tiene para darle a esos sedientos que en la gran tribulación están buscando esas aguas, necesitan saciar la sed. Entonces dice que Elohim lo escucha y Él los guía a esas fuentes de agua. Y dice, en las alturas abriré ríos y fuentes. Ahí está otra vez la palabra Mayan. ¿En dónde? En medio de los valles. Los valles simboliza ese lugar llano de tribulación, donde pues tú estás ahí en lágrimas, ¿verdad? Humillado, y monte, altura, también simboliza pues lugar alto, lugar donde tú te elevas, tú subes, y la palabra dice que lo llano pues se eleve y que lo que está elevado se allane. Entonces fíjense que está hablando, Él es el Elohim de los montes, el Elohim de los valles, donde quiera Él va a dar esas aguas. Y dice entonces que abriré. Y esto de abrir es revelar, es mostrar, es soltar. En el desierto, estanques de aguas, otra vez, mayam, de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea, en el desierto, en los montes, en el valle, ahí Él va a conducir a su pueblo que tiene sed, que Él le va a escuchar y va a abrir, va a hacer brotar esos ríos de agua viva. Isaías 12:3 dice, sacaréis en gozo agua de las fuentes de salvación. Así como la Escritura dice que somos esa luz, o sea, Yeshua es la luz del mundo, pero Él pone esa luz en nosotros, somos esa menorá para alumbrar lo que está en oscuridad. Entonces, de la misma manera somos esas fuentes de agua para dar a aquel que tiene sed. Por eso dice que el que le dé un vaso de agua a uno de esos pequeñitos no va a perder su recompensa. Entonces nosotros tenemos que dar de esas aguas, pero tenemos que llenarnos de ella, permitir que su enseñanza, esa lluvia, caiga. Como dice la palabra, que va a caer la lluvia, la enseñanza sobre nosotros. Entonces tenemos que llenarlos, tenemos que ser procesados, pero esas lágrimas también llenan los estanques cuando tú vas recibiendo palabra. Entonces, Éxodo 15:27, yo les leí que esta fuente es Ajim, las 12 fuentes en el desierto y estas 70 palmeras. Y ya para terminar, hay bastante que le puedo leer, pero ya para terminar, miren, Juan 4:14. El agua, dice Yeshua, que yo les daré, se convertirá en él, o sea, aquel que la tome, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, ahí está la palabra que dio de Yeshua, somos nosotros, esas 12 fuentes que tenemos que llenar de aguas, que muchas veces la tenemos que llenar de lágrimas, porque va llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, pero es como que tú vas sembrando y con tus lágrimas vas regando la bendición, porque cuando estás en ese valle, atravesando ese valle de lágrimas, lo vas a convertir en una fuente de bendición para otros. Y dice que al final tú recoges las gavillas. Esto está en Salmo 126. Estamos en un tiempo del conteo del Omer hacia Shavuot, en un proceso, tiempos de prueba, donde tenemos que prepararnos y llenar esas fuentes de agua. Amén.